Estoy tan feliz de que están con nosotros en esta conferencia de la maternidad con esperanza en el Evangelio. Así que lo que voy a hacer ahora es que nuestras panelistas y amigas se van a presentar cada una de ellas y van a decir quiénes son y qué hacen. Yo soy Irene Son y soy la esposa de un pastor. Soy mamá que enseña en casa. Hans, mi esposo, y yo somos de la iglesia china de Pittsburgh. Está mi micrófono funcionando, ahora sí escuchamos. Mi nombre es Laura Whitler y soy la directora de Maternidad Elevada. Y estas son las cosas que hago. Y aquí yo soy Christine y trabajo y vivo en Charleston, Virginia, donde mi esposo es pastor en una iglesia que plantamos y tengo 3 hijos, 17, 15 y 13 años de edad. Así que estoy en el mundo de la adolescencia, así que voy a compartir al respecto hoy. Yo debí mencionar de las edades de mis hijos. Yo tengo uno de 14 y uno de 15 años y siempre me pongo emocional cuando hablo de mi hijo de 11 años, así que es un gozo hablar de eso. No vamos a perder tiempo, vamos a iniciarnos en eso. Todas probablemente podemos mirarnos. Y ustedes que están escuchando en la grabación en vivo, en la transmisión en vivo, podemos ponernos de acuerdo de que este es ha sido un año difícil. Y para las madres y en maternidad en general, tratar de ajustar todo lo que ha acontecido ha sido mucho. Así que yo quisiera que iniciáramos de por qué este panel está titulado así. Y es porque necesitamos la esperanza del Evangelio, porque necesitamos esta esperanza del Evangelio para las madres que están cansadas y que llegan básicamente cojeando como nosotras aquí. Es que cualquiera que inicia, podías iniciar, Christine. Probablemente para cada madre en este lugar puede darse cuenta que lo que yo me di cuenta en este año, que mi mayor preocupación no ha sido por mí misma, sino por mis hijos. Y llevar la carga de la salud mental y emocional, las amistades y relaciones de mis hijos, de los cuales ellos han estado separados de sus amigos. Y me di cuenta en un punto de que yo estaba llevando esta carga con mi propia preocupación y ansiedad. Y recuerdo algo que una mentora me dijo una vez. Me dijo, tú no quieres proteger a tus hijos de la adversidad, porque la adversidad es la forma en la que ellos crecen. Y este versículo que va con esto, que Dios ha estado recordándome una y otra vez, es Proverbios 5, 3 al 5. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos Primera de Pedro 3:5 y la perseverancia produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Y es este efecto dominó donde inicia con el sufrimiento, que es un lugar donde no queremos estar o iniciar como punto de partida, pero esto es lo que produce en nosotros y en nuestros hijos: carácter, perseverancia y esperanza. Y eso es lo que quiero para mis hijos, es que ellos tengan una vida llena de perseverancia y de esperanza. Y a esto es que quisiéramos que enfocarnos, es que esta adversidad que estamos enfrentando no le ha tomado por sorpresa al Señor, y Él puede utilizar esto para el bien de mis hijos. Así que no tengo que cargar esta ansiedad, sino que debo estar en nosotros, y Dios utilizará eso para producir algo bueno en nosotros. Yo pienso que lo que este año ha traído en mi vida es Hebreos 13:5, es que esto quiero que mis discípulos hagan, es que se amen los unos a los otros. Y tengo un niño de 3 años, uno de 6 y uno de 8, y uno tiene necesidades especiales. Y hemos estado juntos en la casa, y creo que todo el tiempo yo he estado recordándome a mí misma de que quiero ser conocida por mi amor. Y como madre, yo pienso que a veces, ¿cómo se mira eso? Y a veces es fácil darnos cuenta cómo eso debe mirarse en una mamá. Puede ser más difícil, puede ser que en ocasiones tengamos que poner límites y explicarles
que a veces es ponerles una disciplina, o para mí tal vez hacerle el almuerzo del siguiente día a mi esposo. Son cosas sencillas, es morder mi lengua. Es todas estas cosas que yo he aprendido este año de cómo mi amor se expresa a mi familia, pero mis hijos tienen que conocer a medida que hago estas cosas, es que esto se trata de cómo se mira el amar a Jesús y debe ser el obedecer sus mandamientos. Así que cuando yo no estoy segura qué hacer, o cuando yo no quiero trabajar y estoy un poco sintiéndome que no quiero trabajar, entonces, ¿qué quiere decir de manera práctica el ser conocida por mi amor? Para mí, para poder entender nuestra vida en pandemia, tengo que retroceder algunos años. Mi esposo Hans, estuvimos buscando una iglesia la cual llamar nuestro hogar hace 2 años antes de la pandemia. Y justo antes de la pandemia, pudimos llegar a la iglesia que estamos ahora, esta iglesia china en Pittsburgh. Y la congregación votó y nos llamaron para que fuésemos la familia pastoral, para que Hans fuera su pastor al principio de la pandemia. Así que la pandemia, en la semana en que millones de americanos perdieron sus trabajos, fuimos tan humillados de recibir ese trabajo luego de 2 años de rechazos y de espera. Así que la pandemia fue un tiempo de gozo para nosotros, porque fue el final de una labor larga de esperar y de ser rechazados y de dolor. Así que cuando nos estábamos mudando a Pittsburgh, tuvimos que buscar una casa en medio de la pandemia, donde toda esta parte inmobiliaria se había cerrado. Y yo confié en el Salmo 84. Cuán hermosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Mi alma anhela estar en los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne anhelan al Dios vivo. Aún el gorrión encuentra su hogar y encuentra su nido donde pueda estar allí cerca de tus altares. Pero Señor, tus altares, mi Rey, mi Señor, bienaventurados son aquellos que moran en tu casa, siempre cantando tus alabanzas. Y mientras estaba buscando un hogar para nosotros, como este gorrión, estas aves escogen unos lugares extraños para construir sus nidos, lo cual es el altar, que es un lugar de muerte y de sacrificio. Y es allí donde encuentran su lugar de descanso para hacer un sacrificio vivo. Y sabemos que están vivos, porque dice que bienaventurados son los que habitan en tu casa cantando tus alabanzas. Así que esas aves siguen cantando, no aves muertas. Yo podría escucharte leer las escrituras todo el día. Voy a introducir esta pregunta ahora porque soy una mamá y es interesante. Mis hijos se ajustan bien rápido, así que mis hijos no fueron afectados mucho. Bueno, sí un poco, pero parece que iban adaptándose. Pero yo, por otro lado, yo estaba hecha un desastre. Yo era como, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser mañana? Y no me había dado cuenta de cuánto había confiado en mis propios planes. Y yo simplemente confié en mí misma. Pero el Señor fue tan bueno en recordarme que todas las cosas obran para el bien de los que les aman. Pude descansar en Él. Él está cerca del quebrantado de corazón. Todas las promesas de la Escritura realmente me estaban ayudando. Ayudaron mi alma cuando realmente necesitaba recordarme del Evangelio. Que nada nos va a separar. Y eso para mí fue la esperanza que yo necesitaba escuchar. Tú, Irene, me estuviste hablando hace un par de semanas acerca de cómo la oración y la lectura bíblica te ha servido. Y ha sido una gracia que te ha sostenido. ¿Pudieras compartir con nosotros por qué fueron tan importantes en cuanto a la maternidad? Yo creo que para mí, cuando estamos hablando acerca de lectura bíblica y oración, en ocasiones pensamos como que son deberes y son cosas que tenemos que hacer para ser buenas mamás cristianas. E inmediatamente eso no suena atractivo. Eso suena como otra responsabilidad, otra carga que llenar. Y yo amo lo que Tim y Kathy Keller usan una analogía. Si hay una píldora que podrías tomar y esa píldora te sostendría
sustentaría vivo, te mantendría vivo. Entonces todo el tiempo te la tomarías, todo el tiempo estarías contigo. No se te olvidaría, tú tomarías tiempo para tomar esa píldora. Pero yo quiero llevar esta analogía un poco más allá, porque la oración y la lectura bíblica, yo no quiero pensar en ellos como dos botes de píldoras, porque Dios es una persona, y es una persona con la cual a quien podemos hablarle, es una persona a quien podemos escuchar. Así que a medida que hemos estado conociendo a nuestra nueva congregación en Pittsburgh, estamos invitando personas a nuestra casa, y en nuestra casa, durante el desayuno, yo invito a mis hijos a la presencia de Dios. Así que a medida que ellos están tomando el desayuno, yo les leo la Biblia, y eso hemos hecho una rutina diaria. Y si no hubiéramos podido lograr nada más, si matemática no se puede hacer, si no se puede lograr terminar la tarea, yo sé que tomaron la palabra de Dios. Y yo puedo ser un poco crítica al responsable. A veces hago tocineta, y no hago esto siempre, y pongo la tocineta en el centro y le digo, no se pueden comer la tocineta hasta que no leamos la palabra de Dios. Y yo les digo, ustedes no se van a morir si no se come la tocineta, pero sí van a morir si no se toma la palabra de Dios. Así que sí, como alguien que come tocineta todos los días, yo te puedo decir, eso es cruel. Yo diría, sí, mamá. Mi amiga Hannah dice que cuando ella era pequeña, ella practicaba piano, y ella ponía un temporizador, y ella practicaba, hacía sus ejercicios y luego iba al baño porque el temporizador todavía estaba corriendo. Y hasta este día, cuando llega a ese punto, ella siente que necesita ir al baño. Entonces yo quiero que cuando mis hijos siempre tomen el desayuno, siempre lo relacionen yo necesito leer la palabra de Dios. Y me encanta que hayas traído esa analogía, la hayas llevado un paso más allá del conocer al Dios vivo, que podemos conocerlo, es asombroso. Gracias por compartir. Cristín, vamos a ir contigo. Bueno, tú tienes ya adolescentes. Y cuando yo pienso acerca de mi familia, nos llamamos una familia que se arrepiente, que pecamos diferente, y siempre nos estamos arrepintiendo. Así que, ¿qué tan importante es para tus hijos? Porque no solamente somos madres, sino discípulos, sino el que ellos puedan ver cómo tú caminas en la fe. ¿Qué tan importante es eso y cómo lo haces de manera práctica? ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces? Sí, mira, yo pienso que es el ingrediente más esencial en la maternidad es vernos como discípulas. No podemos dar lo que nosotras no somos. Y Juan 15:5, Jesús lo hace muy claro, donde dice, yo soy la viña, ustedes son los pámpanos, cualquiera que permanece en mí, yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que si pensamos que podemos hacer que nuestros hijos, criarlos para amar al Señor, y lo podemos hacer sin una relación de ese tipo con el Señor, entonces estamos equivocadas en creer que eso es posible. Nuestra meta como madres es ser discípulas de Cristo, y a medida que vamos siguiendo a Cristo, pastoreamos estos niños detrás de nosotros y los haremos a ellos discípulos de Cristo. Entonces, si tú eres como yo, lo primero que yo pienso acerca de cómo puedo pasar mi fe a mis hijos es pensar en puntos de acción. ¿Qué tiempo de devocional necesitamos? ¿Qué tipo de escritura ellos necesitan memorizar? Cómo les enseño las verdades bíblicas básicas. Y son estas cosas que yo solo he hecho, sino que creo que debemos pensar en la cultura de nuestra familia. Y Julia compartió un poco de la cultura de su familia. Es una familia que se arrepiente. Entonces, si piensas cómo has crecido espiritualmente en tu vida, hay probablemente dos cosas principales. Una de ellas es la adversidad, y acabamos de hablar de esto, no proteger a nuestros hijos de la adversidad, sino caminar con nuestros hijos a través de la adversidad. Pero probablemente también has tenido a alguien con quien has tenido una relación, quien te enseñó lo que era verdad y vivió lo que era la verdad. Y esas dos cosas juntas son vitales para que nosotros podamos internalizar a Cristo. Eso es lo que Él hizo con
con sus discípulos. Ellos viajaron con él, ellos vivieron con él, lo escucharon hablar y enseñar, pero también lo vieron modelar esto y mostrar compasión y gracia a las personas con las que él interactuó. Esa es también nuestra meta, que a medida que estamos en relación con nuestros hijos, hablamos lo que es verdad y los recursos que hemos hablado, pero también significa que estamos modelando lo que estamos hablando. Entonces, esto es donde pienso en mis hijos, en cómo estoy hablando acerca de Jesús. Y eso no significa solo que estamos haciendo el devocional, sino que estoy compartiendo con mis hijos. Esto es lo que yo estoy leyendo en la Escritura. Esto es lo que Dios me está enseñando a mí. Esto es lo que estoy pensando y esto es de lo que Dios me ha convencido. Y entonces tratar de hacer esto con ellos. Y esto puede empezar desde una edad muy joven. Tomar a mis hijos, ir con mis hijos donde quiera que yo los pueda llevar. Ya sea que yo vaya a servir, los llevo conmigo a servir a la iglesia. Y así ellos pueden ver cómo yo interactúo con las personas, con mis vecinos. Cuando yo comparto el evangelio con alguien, ellos pueden escuchar esto. Y a medida que abro mi hogar, por ejemplo, ellos están involucrados en la hospitalidad y en recibir a los visitantes, hablando cómo nos involucramos con la gente, cómo amamos a las personas, cómo muestras interés en las personas, cómo muestras honor a las personas que recibimos en nuestra casa. Entonces, cuando estamos utilizando nuestros dones espirituales, cuando yo estoy enseñando a las mujeres en mi iglesia, yo les hablo a mis hijos, les pido, oren, ustedes orarían por mí, porque yo voy a enseñar y yo quiero enseñar en el poder del Espíritu, no en mis propias fuerzas. Entonces, involucro a mis hijos en mi vida, en respecto a lo que yo estoy tratando de vivir, la palabra que estoy predicando. Así que si eres una mamá de un niño muy pequeño, siempre le digo a las mujeres, mamás de niños pequeños, lo que estás haciendo ahora es tan importante porque estás preparando el terreno para lo que viene después. Estás preparando una cultura en tu relación con tus hijos donde ellos saben que tu palabra es tu palabra y cuando dices no es no, y cuando los disciplinas, cuando ellos se desobedecen, pero también es un ambiente donde ellos se sienten seguros, en donde cuando tú pecas contra ellos, tú les pides perdón a tus hijos. Este tipo de cosas construyen una cultura en donde ahora que estoy con adolescentes, construimos una relación en donde ellos confían en mí y se me acercan y yo puedo entonces aconsejarlos y ayudarlos a ellos a incorporar su fe a las verdades de su vida. Eso es muy bien. Una de las cosas de las que hemos hablado, y creo que es algo de lo que olvidamos con frecuencia como madres, olvidamos que nuestros prójimos más cercanos están allí en nuestro hogar. Cuando escuchamos el mandamiento de ir y ama a tu prójimo como a ti mismo, siempre pensamos afuera. Pero el aplicar ese texto es otra manera en la que podemos hacer con la esperanza del Evangelio, ayudar y discipular, porque tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, tenemos ese hacer discípulos ahí mismo. Así que realmente me encanta ese consejo. Laura, una de las cosas que no hemos hecho aún, no hemos hablado de cómo hacer, porque siempre queremos fundamentarnos en la esperanza del Evangelio cuando estamos hablando de nuestra maternidad, pero también sabemos que a las personas les encanta recibir consejo. A ti seguro te gusta recibir consejo, así que ¿qué hacemos? Eres una mamá joven, me imagino que si tú escribiste este libro de maternidad, así que espero que puedas compartir algunos tips, cómo tomamos decisiones, cómo discernimos lo que es bueno, lo que es verdadero y qué hacer en medio de todos los consejos. Sí, recientemente yo estaba buscando un regalo para una mamá joven y encontré chupetes para el bebé y quería ver, habían más de 1000 tipos diferentes de chupetes y yo dije, 1000 chupetes, 1000 tipos. Y yo decía, yo me sentía tan abrumada con todas estas decisiones. Cuando yo era una mamá joven me recordaba de cuán abrumador podía ser tomar una decisión tan sencilla como qué pacificador o qué chupete es más sencillo para los niños. Entonces pienso que es tan importante el tener un fundamento o un andamio que sea la fortaleza o la base para nuestras decisiones. Es enseñar, es recordar qué es la historia del Evangelio para ti como una madre. Y esto solo pasa
si hacemos el trabajo de conocer la palabra y qué mandamientos Dios tiene para su gente. Y en las áreas las áreas que son entonces de conciencia, no tenemos que preocuparnos tanto de esas decisiones pequeñas de cuáles van a ser las consecuencias, porque tenemos asuntos que son secundarios y asuntos que son del evangelio, por los cuales los del evangelio son importantes, pero los demás asuntos no son tan relevantes como para invertirnos tanto. Entonces podemos seguir avanzando y pensar en esto es una decisión de la que tengo mucha libertad, o esto es una decisión importante que es no negociable o central o vital. Entonces, cuando se puede separar esos tipos de decisiones, tenemos que recordar que las decisiones siempre fluyen de lo que hay en nuestros corazones. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestros corazones? Es de la palabra de Dios, es su palabra, la palabra más firme e irrelevante en nuestra vida. Estamos llenándonos de ideas y pensamientos y consejos en nuestras mentes que se alinean con su palabra, o con las opiniones de la cultura, o estamos haciendo cosas que se relacionan al fruto del Espíritu, o estás escuchando a los influencers en línea. Ellos son muy cool, parecen muy bonitos, pero se siente casi salvífico si tomas la decisión incorrecta. Si compro este tipo de amarre para el pelo, voy a ser una mejor mamá. Entonces se presentan estas decisiones, o si usas este tipo de educación para tus hijos, o si haces el pan de esta forma. Todos estos consejos pueden abrumarte, pueden encontrar un experto que te va a decir qué hacer acerca de cualquier cosa. Pero yo quiero animar a cualquier mamá a que reconozca cuáles son las voces más relevantes en tu vida y piensa en tu esposo. Y yo digo, mi esposo tiene muchas opiniones y cuando yo tomo muchas decisiones, yo a veces me siento frustrada. Pero yo le trato de abogar, como tú no entiendes los riesgos, tú no entiendes esto. Pero Dios me ha dado a mi esposo como un regalo para alguien que me ayude a despejar un poco todo ese desorden. Él no ve a las mamás influencers que me dan 20 consejos o 30 opiniones, sino que yo puedo escuchar a mi esposo que no está tan abrumado como yo, y él me va a dar claridad. Entonces, gracias a Dios que nos ha dado a los hombres a nuestro lado, que nos ayuda a tomar estas decisiones que no necesitan abrumarnos, pero lo hacen. Entonces, lo otro que quiero decirte es, confía en el evangelio a la hora de tomar decisiones. Convéncete de que no vas a tomar todas las decisiones correctas. Te vas a equivocar. Tú puedes decir, mira, no debí comprar esos jeans porque tienen hoyos. Debí tomar una mejor decisión. Quiero hacer esta decisión diferente en el futuro, pero hay una gran verdad en el evangelio que tenemos de que nuestra identidad no está hecha por estas decisiones que tomamos, sino que nuestro valor está apoyado y no en las decisiones que hacemos. Tú puedes corregir cuando te equivocas, porque Cristo pagó por cada error y cada mala decisión que tomas, aún más por encima de nosotros. Entonces, esto me da paz como mamá, porque yo sé que voy a fallar, pero esto no determina mi valor, porque Cristo determina mi valor. Así que a medida que caminamos en esto, estas decisiones no vamos a estar tan abrumados y vamos a tener más claridad, y cuáles decisiones merecen que las piense mucho, y cuáles decisiones tengo la libertad de comprar cualquier snack sin sentirme culpable de la elección. Es cierto, podemos preocuparnos por tantas cosas, pero la esperanza del evangelio, no sé, a mí eso me anima mucho. Gracias, Laura. Creo que nos diste un poco de tu trasfondo, así que tuviste muchas transiciones. Dinos, ¿cómo practicas tu maternidad y cómo puedes animar a otras madres desde tu experiencia en momentos de transiciones y de incertidumbre que muchos de nosotros experimentamos? E incluso si no hubiera una pandemia, siempre hay transiciones. ¿Cómo animarías eso? Lo primero que pensé cuando leí esta pregunta es que la incertidumbre y las transiciones significa mucho esperar. Y la Biblia habla tanto y tan claramente acerca de cómo esperar bien. Así que una de las cosas que hago cuando estoy estresada, si estoy pensando acerca de esperar,
busco en la Biblia esperar, hago una búsqueda bíblica, pero en hebreo la palabra de esperar significa kavai y aparece 47 veces y es muy especial porque puede ser traducida como esperar o buscar o esperar de esperanza, tener esperanza. Entonces yo amo el título de este panel porque esperamos en Dios, porque estamos confesando de que no podemos esperar en nosotros mismos. Tenemos que entender que vamos a cometer errores y vamos a cometer errores y no vamos a poder suplir todas las necesidades de nuestros hijos. Así que tenemos que aprender a esperar en el Señor, especialmente durante los tiempos de incertidumbre. Así que yo compartí de que hubo un tiempo de 2 años donde nosotros aplicábamos a trabajos y nos rechazaban una y otra vez. Y tuvimos que discipular a nuestros hijos de que papá no está esperando un trabajo, papá está esperando en el Señor para guiar a nuestra familia hacia donde íbamos. Otro tiempo muy emocional donde alguien puede estar esperando durante mi tiempo cuando yo tuve una pérdida de un embarazo, el día después de semanas de resurrección, del domingo de resurrección, y yo empecé a sangrar y mi esposo trajo a mis hijos, oren por mamá y por el bebé en su vientre, porque ese tiempo fue un tiempo de incertidumbre, no sabíamos si el bebé iba a estar bien o no. Y 3 días después el bebé murió y entonces esperamos y Dios dijo no. Y dimos gracias porque el Señor nos ama a nosotros, el Señor nos conoce y el Señor ama al bebé. Así que nosotros, la forma en la que esperamos bien es una manera en la cual esperamos en el Señor. Si tú piensas al respecto, la maternidad es básicamente mucho esperar. Primero esperamos para que la línea aparezca en la prueba de embarazo, y luego esperamos por el embarazo, y luego esperamos por el parto, y luego esperamos para los 6 meses cuando el bebé ya pueda comer por sí mismo, y luego esperamos para que crezca. Pero es fácil poner nuestra esperanza en estas pequeñas esperas, pero todas estas pequeñas esperas están depositadas en una gran espera, que es esperar en el Señor porque Él es nuestra salvación. Y es interesante porque la primera vez que la palabra esperar aparece es en Génesis 49 y Jacob está profetizando sobre sus hijos. Judá, vas a hacer eso, Simeón, vas a hacer esto. Y en el medio de todas estas profecías es como que él se detuvo y él está casi temeroso y ora una pequeña oración de una línea: yo espero en ti, oh Yahvé. Y luego continúa profetizando. Es muy extraño, pero yo pienso que Jacob dejó un ejemplo. Nosotros tenemos que esperar en el Señor por su salvación. Ahora, quiero pausar para darle a cualquiera de ustedes oportunidad, quienes nos están viendo en línea, en nuestra audiencia. Probablemente algunos de ustedes tuvieron una pérdida. Yo tuve 4 y quiero que sepan. 1, es que voy a estar orando por ti después de este panel. Y 2, y que el Señor es cercano a los quebrantados de corazón. Y que tú puedas clamar al Señor, quien nos acerca a Él y que desea consolarnos. Así que quería decir eso y animarlas. En caso de que alguien esté pasando por ese dolor ahora mismo, no está sola en ese dolor. Para la mayoría de nosotros aquí, bueno, la mayoría de nosotros, creo que puedo decir con confianza, todos queremos que nuestros hijos conozcan a Jesús, que conozcan al Señor. ¿Cuáles son algunas de las formas? Y Cristina, quiero empezar contigo. ¿Cuáles son algunas formas como tú le has enseñado a tus hijos acerca del Señor, de la salvación en particular, y cómo amar a la iglesia? Me encantaría hablar de la iglesia porque yo mencioné que mi esposo es pastor, entonces siempre ha sido una preocupación para mí que mis hijos, al crecer como hijos de pastor, que amen al Señor y a su iglesia. Entonces, siempre que estoy cerca de alguien como Irene, le pregunté primero, ella es una hija de pastor y una esposa de pastor. Yo siempre le digo, cuéntamelo todo, qué hacer, qué no hacer, porque yo quiero que mis hijos amen a Dios y a su iglesia.
pero yo pienso que eso se convirtió en algo relevante para mí cuando mi hijo mayor estaba iniciando la escuela secundaria y empezó como a retraerse un poco. Y al final de los servicios me pedía las llaves del carro y se sentaba en el carro a esperar. Y eso pasó una vez y estaba bien, pero cuando se volvió un patrón, yo sentí, lo estamos perdiendo, no está involucrado, no está conectado, ¿qué vamos a hacer? Entonces me di cuenta que estábamos moviéndonos en una nueva época en la vida de mis hijos, donde ellos son adolescentes y tengo que ayudarlos a involucrarse en la iglesia. Y una de las cosas acerca de adolescentes es que ellos están creciendo en su individualismo y están creciendo en su independencia, y son cosas buenas que nosotras podemos conectar con la iglesia y su fe. Así que una de las cosas que hago cuando mi hijo empezó a hacer esto era como orar, no quiero perderlo, cómo puedo ayudarlo a involucrarse con la iglesia en ese tiempo. Con el individualismo, como convertirse en un individuo, como darse cuenta quién él es como persona. Cuando era niño, él iba donde yo iba y hacía lo que yo hacía, pero ahora es una persona diferente a mí. Entonces, ¿cómo lo puedo ayudar a pensar cómo Dios le ha dado sus dones, cuáles son sus pasiones y cómo puedo ayudarlo a conectar eso con las oportunidades en la iglesia, donde él pueda encontrar su lugar, no tal vez algo que yo no disfruto, pero algo que él disfruta en hacer dentro de la iglesia, cómo él puede servir a la iglesia y usar sus dones. Y lo otro es la independencia. Yo quiero animarles a que construyan oraciones con otras personas distintas a mis relaciones. Así que cuando hemos hecho la forma en que hemos hecho esto es que cuando cumplen 13 años, pienso que ya tienen 13 años, les dije, pueden hacer un viaje corto con tu propio grupo, con tu grupo de jóvenes, un grupo separado, diferente a nosotros. Mi esposo y yo hemos ido en alguno de esos grupos, pero cuando vamos, ellos están sirviendo en diferentes áreas, de diferentes formas, y los tratamos como un hermano en el ministerio, que como a nuestros hijos durante ese tiempo de servicio. Entonces, pensar en formas en las que podemos conectar a nuestros hijos como personas individuales y personas independientes de nosotros. Y una de las cosas que hacemos con mi esposo es invitar personas de la iglesia a que vengan a ser parte de lo que nuestros hijos están haciendo, o sea, ir a sus juegos, cuando hacen deportes, que los animen. También como abuelitos adoptivos, personas de la iglesia que son mayores y que los pueden amar. Nosotros vivimos lejos de nuestra familia biológica, entonces nuestros hijos empiezan a ver a personas de la iglesia como personas que están conectadas a ellos. Así que cuando mi hijo empezó a hacer eso, él empezó a involucrarse con oportunidades del ministerio de hombres en la iglesia, separado de mí y de mi esposo, y las personas empezaron a presentar interés en la vida de él, independientemente de nosotros. Entonces eso hizo que él volviera a conectarse con la iglesia y a involucrarse como una persona individual. Eso es tan importante y de tanto ánimo para mí escuchar, porque me pasa con mis adolescentes también. Ellos están allí involucrándose y haciendo cosas en la iglesia aparte de nosotros. Es algo maravilloso y toman sus decisiones. Pero yo no crecí en la iglesia. Así que una de mis oraciones es que ellos tengan una fe propia, que el Señor los acerque a Él. Ahora voy a cambiar el tema un poquito. No es una pregunta que está aquí preparada, pero creo que ustedes han mencionado que tienen hijos con necesidades especiales. Así que me encantaría también que ustedes pudieran animar con esperanza del Evangelio a madres que tienen hijos con condiciones especiales. Estoy seguro que son las mismas verdades, pero sé que hay cosas que pueden ser de ánimo. Tú vas más avanzada que yo. No digo esto, pero sí quiero compartir de esto. Yo estoy criando un niño en el espectro autista, así que una de las partes difíciles acerca de eso es que hay una discapacidad visible, no visible. Entonces es que la gente no lo malinterprete. Es una de las cosas que me da miedo, porque no es una discapacidad física, la gente no puede notarlo tan claramente. Él fue diagnosticado cuando tenía 3 años, y una de las cosas con las que Dios me retó es no definirlo con esa etiqueta. La etiqueta era buena
permitió obtener el servicio que él necesitaba. No es que yo no quiero la etiqueta, pero yo me di cuenta que yo empecé a pensar en él, en esa identidad. Y recuerdo que una vez después del diagnóstico, y él estaba durmiendo, yo estaba llorando en mi cuarto, y yo no sé cómo mi vida, yo pensaba, yo no sé cómo mi vida iba a transcurrir, los sueños que tengo como familia, no sé qué va a pasar, y me encontré llorando con el Señor. No sé si Él va a poder hablar conmigo en algún momento, no sé si vamos a poder tener una conversación, o si Él va a poder ir a la escuela, va a tener amigos, y todas estas preguntas, y tenía en mi mente, y recuerdo a Dios decirme, Él es el mismo niño que era ayer, Él es mío, yo lo creé. Y es interesante porque él estaba haciendo OANSA en ese tiempo y él es muy bueno memorizando. Los niños en el espectro generalmente son buenos memorizando, y él estaba caminando en la casa cantando su versículo, y el versículo era: todo lo que Dios ha hecho es muy bueno, y todo lo que Dios ha hecho es muy bueno. Y entonces yo estaba llorando, y yo tenía otro hijo. Y entonces Dios estaba hablándome a través de su palabra, a través de mi propio hijo, diciéndome todo lo que Dios hizo, lo hizo muy bueno. Entonces esa es su identidad. Si tienes hijos que estás criando con una necesidad especial, ellos son amados hijos de Dios. Dios los diseñó y los hizo y los creó y los ama. Y quisiera hablar con muchas otras madres al respecto, porque ahora ese hijo ha crecido y muchas veces deja de hablar, no deja de hablar. Así que todo el tiempo está hablando, y él está excelente, y no es que no tiene retos, pero nuestra esperanza, que yo quisiera volver a esa esperanza y pensar en mí misma cuando él tenía 3 años. Hay tanta esperanza para este niño, no porque él empezó a hablar y podía escribir y podía hacer otras cosas de la escuela, sino porque Dios me está pastoreando a mí a medida que yo lo crío a él, y Dios tiene un plan para él diferente probablemente a la agenda que yo tenía en mi mente, y ha sido así. Pero yo creo que eso es algo más que te quisiera decir a madres aquí. Si hay un luto que estás atravesando por tener un niño de necesidades especiales, es recordar que Dios ama a ese niño y ha aprendido más acerca del Señor a través de ese niño. Pero aún así hay un luto, hay un duelo. A medida que él crece, hay un duelo que muchas de las madres, cuando ves lo que otros niños pasan y lo que pasan otros niños, experimentan, que no pasarán con tu hijo de necesidades especiales, eso trae tristeza a veces. Pero la esperanza que yo tengo en Cristo sobrepasa cualquier duelo que yo pueda tener. Y el versículo que leí más temprano es que el sufrimiento que hemos experimentado en la crianza ha producido en mí un mayor peso de gloria que no puede ser arrebatado de nosotros. Y yo pensaba que yo sabía antes de todo esto, de este niño, que era la esperanza, pero Cristo me ha enseñado a través de él que la esperanza que yo tengo no está basada en quién es mi hijo, lo que él va a hacer, lo que va a lograr, y solo en Cristo, sino solo en Cristo. Bueno, estaba solo llorando mientras escuchaba. Yo tengo una niña que tiene 3 años y tiene una diferencia genética. Tenemos muchos números allí. No tenemos un diagnóstico aún. Los médicos no saben cómo será su futuro. Creo que voy a animar a quienes estén pasando por ese dolor. No importa si tengas un hijo con necesidades especiales, pero algo que ha sido de tanta esperanza para mí, yo lo llamo como mi segunda vida. Y sabemos que como cristianos, cuando confiamos en Jesús, que viviremos eternamente con Cristo. Así que con tanta frecuencia lo que encuentro es que mucho de mi dolor viene a ser de lamentarme de algo, de cosas que aún no han sucedido, pensando esto va a ser tan difícil, me adelanto, no sé cómo será el futuro. Y la otra cosa es el aferrarme tanto a algo de mis sueños de este lado, que yo no me doy cuenta que un día en la eternidad, si eso es lo que el Señor tiene para mí, entonces voy a poder hacerlo. Y a lo que quiero decir es que va a ser tan grandioso, tan maravilloso,
tan genial que en la eternidad, que lo que el Señor tenga para mí aquí puedo decir, sí, Señor, lo que tú desees, lo que sea tu voluntad. Y para mí eso ha sido de tanta ayuda. Porque una de las cosas que a veces pienso es, mi esposa y a mí nos encanta viajar y pienso, yo nunca voy a tener el nido vacío. Siempre pensamos esto. Y me mantengo pensando, y si es tan genial como yo pienso que va a ser, el Señor lo va a tener para mí, en el cielo va a ser, vamos a estar adorando al Señor. Y yo sé que sea lo que sea, esos sueños que yo no logre aquí, va a ser mucho mejor, mucho más maravilloso allí. Y también habrá un momento donde todas las lágrimas serán enjugadas y no va a haber más dolor y no habrá más lamento. Ese es el día que anhelamos. Siento que si vamos a vivir, no sé, 50, 60, 80 años, ese no es un tiempo muy largo a la luz de la eternidad y lo que nos espera. Así es que algunas veces como pienso de mis pesares y mientras las cosas por las que estoy triste, pienso en la hermosura de la eternidad y lo que viene. Es como, está bien, Señor, yo puedo soportar lo que tengas para mí porque tú me sostienes y porque yo sé que hay un futuro maravilloso delante de mí. Amén, yo casi quiero aplaudir. Tenemos 3 minutos, así que yo sí quiero, eso me dio tanto ánimo y realmente creo que edificó mi fe y mi esperanza. Yo solo quiero hablar acerca de identidad muy rápidamente, porque lo que estamos hablando, mucho de esto es, muchos niños están luchando con identidad y encontrar quién soy. Y en este tiempo es una gran pregunta. Entonces, ¿cómo has instaurado identidad en el Señor en tus hijos? Y sabes que a medida que estaba pensando en esta pregunta, esto se aplica a mí también. Esto es como que, espera, esto es lo que yo también necesito hacer. Entonces, la frase a la que yo me aferro es, no, disfruta en el Señor, no solo te comportes. A veces pensamos que se trata de comportarnos en la forma correcta y si como la comida correcta y si juego tenis y llego a una buena universidad, y hay tantas miles de formas en las cuales queremos comportarnos para hacer nuestro comportamiento, nuestra identidad. Pero Dios nos ha llamado a admirarle a Él por quien Él es y a esperar en Él porque Él vendrá. Eso es ese he aquí. Así que para niños pequeños, ¿cómo se mira esto? Es decirles, mira la Biblia, mira y ve qué bueno es el Señor. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que le puede decir a los niños ya más grandes, es enseñarles a quien tú amas, a quien tú admiras. Eso va a determinar cómo te comportas. En diferentes edades se va a ver diferente en los niños, pero como los niños, y yo quiero hablar algo que me pasó la semana pasada, que quise enseñarle cómo admirar a Dios. Y eso va a determinar cómo tú te comportas, qué tanto admiras a Dios. Y eso va a decir cómo te comportas. Entonces, hemos visto cómo el conocer a Dios nos lleva a la obediencia. Nosotros vamos a orar ahora. Y si puedes unirte a nosotros en oración, quiero darte un mensaje final, así que quédate. Dios, gracias, tantas gracias, porque tú eres un Dios justo, bueno y maravilloso, pero es también nuestro Padre. Y queremos pedirte, Señor, y podemos acercarnos a ti, podemos acercarnos al trono de la gracia por Cristo. Y podemos, que estás sentándote a la diestra del Padre y tienes en tu mano cada tristeza de nosotros, cada angustia, y tú conoces cada mujer en este lugar, sus hijos, sus esposos, su vida familiar, y te queremos pedir, Señor, que las bendigas, que las cubras, que las guardes como tuyas, Señor. Así que sometemos delante de ti a todas nuestras familias y nuestros hijos. Ayúdanos a criar y a criar correctamente, pero ayúdanos a descansar en este evangelio. Te necesitamos, Señor. No podemos hacer nada separados de ti. Y sometemos todas nuestras vidas a ti. Te amamos, te adoramos y nos deleitamos en ti. Y tú cantas sobre nosotros, Señor, lo cual parece increíble. En tu nombre santo te damos gracias. Amén. Así que hoy a las 6:30
Regresen, por favor, y quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, la The Good Book Company. Pueden verlos en el salón de exhibidores. Y así que gracias por estar con nosotros.